El predicado. El predicado es también llamado frase verbal. Es todo lo que decimos acerca de un sujeto. Existen dos clases de predicado, que son el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es lo que hemos llamado como frase verbal atributiva en la semana 11. Es lo mismo. Y el predicado verbal es la frase verbal predicativa que hemos visto con anterioridad. Si miran sus apuntes, vamos a decir casi la misma información. El predicado nominal se caracteriza porque la información que dice, ¿no? Lo que dice es, ¿no? propiedades de un sujeto. Propiedades de un sujeto. Dice propiedades. Mientras que el predicado verbal nos dice qué hace el sujeto, qué experimenta el sujeto. Porque a veces no solamente se hace, ¿no? Sino que se experimenta. O también nos dice dónde está ese sujeto. Nos da la ubicación del sujeto. Entonces acá hay una diferencia de estos tipos de predicados, ¿no? Porque el predicado es aquello que se predica o se dice de algo, ¿no? Ahí está la diferencia. Ejemplos, ¿no? Cada uno de estos predicados va a tener un núcleo y va a tener complementos que le van a ser propios, ¿no? Por ejemplo, predicado nominal sería la computadora está nueva. La computadora está nueva. Como vemos en esta oración, el predicado está nueva. Este es el predicado. Este es el predicado. Este predicado nos dice propiedades de la computadora. O sea, también, por ejemplo, para este lápiz podemos decir propiedades. Es negro, es bonito, está sucio, está usado. Son las propiedades. Esa es la característica de estos predicados nominales o también llamados frases verbales atributivas. ¿Qué elementos tienen? ¿Cuál es la estructura de este tipo de predicados? Presentan un núcleo que es un verbo copulativo, y además presenta un elemento que se llama complemento atributo. Complemento atributo. Recuerden que un verbo copulativo es copulativo en el sentido de que hay un atributo. Si no hay atributo, entonces no es copulativo. En conclusión, podríamos decir que los verbos no tienen un significado o una estructura así fija, ¿no? Por siempre es copulativo. No siempre es copulativo, a veces, como vamos a ver en el siguiente predicado, no es. Es simplemente un verbo no copulativo. ¿Ya? Ejemplo. Mejor el ejemplo. La computadora, este tipo de predicado, voy a usar las mismas palabras para que se vea la diferencia. La computadora está en su cuarto. En su cuarto. Punto. Como podemos ver, el predicado es todo lo que yo digo de algo. Estoy hablando de la computadora. La computadora no hace nada, es un objeto. Alguien tiene que manipularla, ¿no? Para que pueda funcionar. Pero es el sujeto porque hablo de ella. El predicado está en su cuarto, en el cuarto de alguien que es la tercera persona. Este es el predicado. Ahora, este predicado no está indicando propiedades de la computadora. No dice cómo es la computadora, si está nueva, está usada, ¿no? Si está mal lograda, sino nos está diciendo dónde está ese sujeto. Acá podemos ver que aparece el verbo. Y ustedes preguntarán, profesora, ¿y ese verbo es copulativo? Porque así me lo aprendí. Los copulativos son ser, estar, parecer. Bueno, los hemos aprendido como copulativos, pero los verbos no tienen esa función única, son variables. Aquí podemos ver que este verbo no es copulativo, porque no tiene su atributo. Es copulativo en la medida en que está unido a un atributo. Si no, no puede ser copulativo. Entonces aquí, como no hay atributo, sino hay un complemento circunstancial, en su cuarto
es un complemento circunstancial del lugar. Entonces, este verbo no es copulativo y el predicado es un predicado verbal. No nos informa propiedad, sino nos dice dónde está, mientras que el primero es un predicado nominal. Otro ejemplo podríamos ver para el predicado nominal, voy a ir comparando los dos, sería Juan está preocupado por tu ausencia, ¿no? Acá podría ser que yo estoy conversando con alguien por teléfono y me dicen, ¿y cómo está Juan? Y yo le respondo, está preocupado porque no viene, ¿no? Por tu ausencia. Este predicado es un predicado nominal, está preocupado por tu ausencia, es todo el predicado. Y yo estoy indicando propiedades de Juan, estoy indicando qué características tiene Juan en este momento está preocupado. El núcleo de este predicado es está, este verbo es copulativo. ¿Por qué copulativo? Porque hay un atributo. El atributo que le estoy dando a Juan es preocupado, complemento atributo. Ahora podemos ver que además de este complemento, en el predicado nominal también aparece otro complemento, que es el circunstancial de causa. Podemos ver entonces que el predicado nominal acepta complemento atributo y acepta circunstanciales, ¿no? Eso es lo que también debemos mencionar, ¿no? ¿Y por qué este verbo es copulativo? Porque el copulativo presenta su atributo que está al lado. Entonces este es un predicado nominal. La diferencia que habría con el siguiente, ¿no? Juan está regando el jardín con esmero. Acá la oración está un poquito más larga para ir identificando otros elementos que tienen los predicados. En Juan está regando el jardín con esmero, el sujeto está al inicio, el predicado le sigue. El predicado es está regando el jardín con esmero. Todo este predicado nos dice qué hace, cómo lo hace y sobre quién recae la acción, ¿no? Este predicado es verbal, porque no nos dice cualidades, sino nos dice qué está haciendo. El núcleo de este predicado es una perífrasis, es la perífrasis de tiempo continuo, está regando, o sea, no ha terminado de regar, está haciéndolo, ¿no? Y se está demorando, está tomándose el tiempo. El núcleo de este predicado es está regando. Recuerden, cuando hay dos verbos, se llama perífrasis verbal. Ahora, uno dirá, profesora, ¿y este está no es copulativo? No puede ser copulativo porque para ser copulativo debería tener, como en este caso, debería tener un atributo. Pero aquí no, es una perífrasis verbal. En el jardín vendría a ser el objeto directo, como ya hemos visto antes. Es el objeto directo porque recae en él la acción. Él está regando y el que recibe la acción es el jardín. Yo lo reconozco porque reemplazo por lo y lo llevo al inicio. No puedo hablar. En el jardín es el objeto directo porque lo podemos reemplazar por lo. Juan lo está regando. El jardín es el objeto regado, ¿no? Es el objeto directo. Muchas veces se reconoce el objeto directo con la pregunta ¿qué es lo que? Más el verbo, ¿qué es lo que está regando? Es válido, ¿no?, hacer esa pregunta, pero también esa pregunta nos puede llevar a confusiones con el sujeto, como en me gusta estudiar, ¿qué es lo que me gusta? Entonces ahí podría haber esa confusión. Por eso es que yo no sugiero que identifiquen partes de oración con preguntas, sino más bien que esas preguntas les ayuden a ustedes a verificar algo. Recomiendo que el objeto directo se reconozca pensando cuál es el objeto que va a recibir esa acción, cuál es el objeto que padece esa acción y cómo lo reemplazo por lo o por la, que son pronombres de objeto directo. Esa es una recomendación. Otro elemento que encontramos aquí es con esmero, y este con esmero es un circunstancial que responde a la pregunta ¿cómo está regando el jardín? Es un circunstancial de modo. Recuerden que los atributos solo aparecen en el predicado nominal.
Los objetos directos solo aparecen en el predicado verbal. No vamos a encontrar objeto directo en el predicado nominal. Y los circunstanciales podrían aparecer en ambos tipos de predicados. Tercer ejemplo, porque estamos comparando aquí los dos tipos de predicado. Tercer ejemplo es Juan será abogado. En Juan será abogado estoy indicando una propiedad, pero en tiempo futuro, y eso no importa. Predicado nominal. Esta propiedad estoy indicando la profesión, que también es una de las propiedades, ¿no? Nosotros nos definimos muchas veces por las profesiones. ¿Quién es él? Es abogado. Nos lo definimos por la profesión que tiene. Así que también encontramos aquí un verbo que es un verbo copulativo, y no solo porque nos lo hemos aprendido de memoria, sino porque tiene un atributo, ¿no? Abogado es el atributo o la propiedad que damos para él, complemento atributo. Y esta es la diferencia que encontramos en el otro tipo de predicado que es el verbal. Por ejemplo, Juan será contratado por la empresa. Juan será contratado se parece mucho a Juan será abogado, ¿no? Porque abogado termina en ado, contratado termina en ado, y los dos tienen será, los dos son iguales, ¿no? Entonces aquí hay mucha dificultad, porque ¿cómo sabemos que el núcleo es será contratado? ¿Cómo sabemos eso? Y que el predicado es será contratado por la empresa, y que el núcleo no es ahora solo será, sino será contratado. Recuerden que esta construcción es una perífrasis verbal de pasiva. Será contratado es una oración pasiva, donde Juan no realiza la acción, sino que él la padece. Entonces, siempre que ustedes vean una oración pasiva como esta, siempre las pasivas, vamos a escribirlo por aquí, las pasivas siempre van a ser de predicado verbal, siempre. Una pasiva nace de una transitiva, de la que hemos visto hace un momento. ¿Cuándo es una transitiva? Cuando tiene OD. Una pasiva viene de una activa, y esa activa siempre debe tener un objeto directo. En este caso, Juan será contratado por la empresa, será contratado, todo ese es el núcleo del predicado verbal. Es un núcleo en forma de perífrasis porque hay dos verbos. Perífrasis es como frase, es cuando hay más de una palabra. Por la empresa es un complemento agente, ¿no? Este es un complemento agente. En Juan será contratado por la empresa es una oración pasiva, y por ese motivo es predicado verbal, ¿no? Predicado verbal están dentro de ella las oraciones pasivas. Ahora, por la empresa va a ser el que va a realizar la acción de contratar. Este complemento se denomina complemento agente.